Su padre la entregó a un guerrero apache, porque ser gorda era una vergüenza. La noche más esperada de la temporada social había llegado, y con ella, la última oportunidad de redención para Jimena Vázquez de Coronado. A los 24 años, seguía siendo la vergüenza silenciosa de una de las familias más antiguas y respetadas de México. Su madre, Dona Guadalupe, había encargado el vestido más costoso jamás cosido en la ciudad seda azul real, bordado en hilo de oro, con encajes importados desde París. Todo para camuflar, esconder, disimular. No para celebrar a su hija, sino para maquilarla como se disfraza una herida abierta antes de una visita importante. Cuando Jimena descendió lentamente por la gran escalinata de mármol hacia el salón de baile, los candelabros de cristal iluminaron no solo su figura corpulenta, sino el juicio colectivo que pendía en el aire como un cuchillo sin filo. Las miradas no eran neutrales, eran cuchicheos envueltos en abanicos de nácar. Eran risitas reprimidas entre copas de champán. Eran punales afilados de crueldad aristocrática. «Mira esa balena bajando las escaleras», susurró el joven conde de Salvatierra, sin molestarse siquiera en bajar la voz. Varios caballeros rieron, cómplices de una humillación que se había vuelto rutina cada vez que Jimena aparecía en público. Ella lo oyó todo. Fingió no hacerlo. No era nueva en esto. Desde que tenía 15 años, la edad del debut, de los bailes, de las flores y las esperanzas, había sido definida por lo que no era delgada, no era deseable, no era útil, su cuerpo robusto, sus mejillas redondas, su risa franca, todo lo que la hacía única era considerado una fala, una anomalía en el linaje de los Vázquez de Coronado. Esa noche se convirtió en estatua. Permaneció sentada junto a las matronas mayores durante horas, con su abanico temblando en las manos y su rostro cuidadosamente esculpido en una sonrisa vacía. Veía a otras jóvenes danzar, reír, brillar. Ella era una presencia decorativa, una excusa para que los demás se sintieran superiores. En un rincón, su padre la observaba en silencio. Don Patricio Vázquez de Coronado no era un hombre blando. A sus 60 años, su cabello canoso y su bastón de caoba eran símbolos de poder, disciplina y legado. Cada uno de sus 5 hijos varones había creado alianzas matrimoniales estratégicas que multiplicaban la fortuna familiar. Pero su única hija mujer era otra historia, un fracaso que se volvía más visible con cada año que pasaba sin pretendiente. Cuando el baile terminó, el carruaje dorado que los llevó de regreso a casa fue también el féretro silencioso de las últimas esperanzas de Jimena. Nadie habló, nadie la miró, nadie la consoló. Al día siguiente, fue convocada al despacho de su padre. La habitación olía a cuero envejecido y arrogancia. Las paredes estaban cubiertas de mapas, libros legales y trofeos de caza, símbolos de conquista. Ella entró con paso lento, la cabeza gacha, esperando otra dosis de decepción disfrazada de consejo paternal. Pero esa vez no hubo metáforas. «Tienes 24 años», dijo don Patricio sin levantar la vista de sus papeles. «A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos. Y tú has resultado ser una inversión fallida». Las palabras cayeron como piedras en el alma de Jimena. Ni siquiera se molestaba en disfrazarlo ya. Ella no era su hija. Era una inversión. Una acción que no había rendido dividendos. «Mañana llega un prisionero apache al fuerte militar. Un salvaje capturado recientemente. He hablado con las autoridades. Serás entregada como su compañera». Jimena pensó que había escuchado mal. «Me está vendiendo a un prisionero de guerra. Te estoy dando una oportunidad de ser útil», replicó él, sin un ápice de emoción.
Si no sirves para casarte con un caballero, al menos servirás para mantener controlado a un indio peligroso. No grito, no lloro, no se arrodillo. Solo se quedó allí, de pie, congelada en el tiempo, como si su cuerpo ya no le perteneciera, como si fuera un objeto que se traspasa, que se empaqueta, que se abandona. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un balde de cuero, lloró por primera vez en años, pero entre las lágrimas de jubilación brotó algo inesperado, una semilla de liberación. Tal vez, solo tal vez, lejos de la mirada de quienes la reducían a su cuerpo, podría por fin encontrarse a sí misma. Al amanecer, el carruaje se alejó de la mansión sin que la mirara atrás, no porque no doliera, sino porque algo en él había decidido, por fin, no suplicar amor donde solo había cálculo. Lo que nadie imaginaba era que, en ese mismo castigo, nacería una mujer nueva, y que el guerrero apache al que fue entregada no vería en ella una vergüenza, sino un alma, una lama, un hogar. Me está vendiendo a un prisionero de guerra, te estoy dando una oportunidad de ser útil. La tierra rojiza del norte crujía bajo las ruedas del carruaje militar. Jimena había pasado horas viendo el paisaje pasar, cactus como centinelas solitarios, piedras calientes como brasas y un cielo que no conocía misericordia. La seda de su vestido tan adecuada para los salones de baile ahora se pegaba a su piel con polvo, sudor y resignación. Cuando el carruaje se detuvo, el conductor ni siquiera la miró. Bajó sola, con las piernas temblorosas, frente a una cabana de adobe modesta pero robusta. No había flores, ni jardín, ni criados, solo un umbral y una sombra. La sombra se movió. De ella emergió un hombre, Tlacael, alto, de piel curtida por el sol y el viento. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba recogido con una cuerda de cuero. Su torso desnudo mostraba cicatrices viejas. Cada una contaba una historia que nadie se atrevía a preguntar. Pero lo que más impactaba eran sus ojos oscuros, densos, como la noche antes de la tormenta. No miraban, afilaban. Jimena sintió como el aire cambiaba de temperatura. Esta es la mujer que me envían, dijo Tlacael, en español marcado, al capitán militar que había escoltado el carruaje. Sí, respondió el capitán, sin rodeos. Parte del acuerdo. O la aceptas, o regresas a la prisión militar. Tlacael la miró de nuevo, no con deseo, ni siquiera con rechazo, con incredulidad. ¿Creen que soy un perro al que pueden lanzar un hueso? Jimena apretó los labios. Se suponía que debía quedarse calada, aceptar su lugar, asumir su condena con gracia. Pero no esta vez. Yo tampoco pedí estar aquí, yo. Su voz temblorosa pero firme. Así que si vamos a compartir techo, será mejor que los dos nos adaptemos. Tlacael alzó una ceja. El capitán soltó una carcajada seca. Buena suerte, Apache. Esta mujer tiene más coraje que cualquiera de los tuyos. Y con eso, se marchó. El carruaje levantó una nube de polvo que tardó segundos en disiparse, pero que dejaría huella durante mucho más tiempo. Silencio. Tlacael no se movió. Jimena tampoco. Finalmente, él habló. No voy a fingir que esto es un matrimonio real, declaró, cruzando los brazos sobre su pecho. No espero que lo hagas. Eres una imposición del gobierno, una forma más de humilarme. No te odio, pero no me interesa tu compañía. Perfecto, respondió ella. Yo tampoco vine buscando amor. Vine porque no tenía otra opción. Supongo que ambos somos prisioneros, aunque de jaulas diferentes. Y por primera vez desde que se conocieron, los ojos de Tlacael no solo la miraron, la vieron. La cabana era sencilla, con dos habitaciones separadas, una cocina rústica y una mesa de madera desgastada por el tiempo. Tlacael salía al amanecer,
cazaba o trabajaba la tierra. Jimena se quedaba dentro, explorando, adaptándose a una vida tan distante como la luna lo era del salón de espejos de su infancia. Los primeros días fueron una danza silenciosa de no tocarse, no hablarse, no reconocerse. Cada uno en su espacio, cada uno tragándose su propia amargura. Hasta que, un mediodía, Jimena entró a la cocina y vio las hierbas. Estaban colgadas en racimos improvisados manzanilla, ruda, suelda, salvia. Algunas torcidas, mal secas, otras sin clasificar. Caos botánico. Pero para ella eran familiares. Su abuela, una curandera antes de casarse, le había enseñado a reconocerlas, en secreto, claro, porque para Dona Guadalupe, una dama no debía oler a tierra ni tocar reses, solo a perfume caro y rosas cortadas. Jimena comenzó a clasificar las hierbas, como lo hacía de niña. Separó las calmantes, las digestivas, las que sanaban heridas o vallaban fiebre. Estaba tan absorta que no notó cuando Tlacael volvió. ¿Qué haces? Su voz la sobresaltó, pero no la detuvo. Están mal organizadas. Algunas se echan a perder si no las secas bien. Él se acercó. ¿Cómo sabes eso? Mi abuela me enseñó, antes de que la sociedad le quitara el alma. Tlacael miró las manos de Jimena. Ya no llevaban anillos, ni guantes, ni esmalte. Solo cicatrices pequeñas y manchas de manzanilla. Yo las uso para curar heridas, pero algunas, no sé cómo prepararlas. Jimena lo miró. Él no lo sabía, pero acababa de hacerle la primera pregunta sincera que había escuchado en años. ¿Podrías enseñarme? Ella asintió, y en ese instante, sin que ninguno lo supiera, comenzó algo nuevo. Las tardes siguientes se volvieron diferentes. Ya no eran silencio y rechazo, sino voz y observación. Él le enseñaba sobre las plantas del desierto. Él le mostraba cómo convertirlas en ungüentos y tinturas. A veces, sus manos se rozaban, sin cuerda, sin intención, pero con algo que se parecía peligrosamente al inicio de una historia. Una historia que, para todos los demás, no debía existir. Pero que, en el polvo y las heridas compartidas, comenzaba a florecer. Estas plantas las uso para tratar heridas. Pero hay algunas que no sé cómo preparar. ¿Podrías enseñarme? El desierto no perdona, pero tampoco juzga. A diferencia de los salones llenos de cuchicheos, el viento caliente del norte no tiene opinión sobre tu peso, tu apellido ni tus fracasos. Solo te seca el sudor, te cubre de polvo y te empuja a sobrevivir. Para Jimena, ese entorno árido comenzó a convertirse, poco a poco, en un refugio. La cabana que al principio parecía una celda, ahora tenía algo de hogar. No por sus paredes, ni por su cama dura, ni por su comida escasa, sino por el silencio. Ese silencio sin juicio que le permitía existir sin justificar cada mordida, cada gesto, cada aliento. Cada tarde, cuando Tlacael regresaba de cazar o trabajar la tierra, encontraba a Jimena rodeada de hierbas, frascos, cuencos y hojas extendidas sobre la mesa. El aroma a manzanilla, arnica y romero flotaba en el aire como incienso sagrado. ¿Esta para qué sirve?, preguntó él un día, señalando una raíz retorcida. Contra el dolor de muelas, respondió ella, pero hay que hervirla en agua con sal y vinagre. Interesante. Ese fue el primer elogio. No un que bien cocinas, no un te ves bonita hoy, sino algo más profundo. Reconocimiento, curiosidad, valor. Esa noche, Tlacael le llevó una pequeña canasta de frutas silvestres. No dijo nada, solo la dejó sobre la mesa y se fue a su habitación. Jimena la miró en silencio, sonriendo como quien recibe flores por primera vez. Una tarde especialmente calurosa, mientras preparaban una pomada para aliviar las quemaduras del sol, Jimena se atrevió a cruzar una línea invisible. ¿Tenías familia antes de ser capturado?
Tlasel dejó de mezclar. La pregunta flotó en el aire, incómoda, pesada. Pasaron segundos, muchos, hasta que habló. Tenía una esposa. Se llamaba Itzayana. Jimena no respiró. Murió durante un ataque del ejército mexicano. Quemaron nuestro poblado. Yo estaba lejos, cazando. Cuando volví, no quedaba nada. Ni ella, ni su risa, ni su sombra. La voz de Tlasel era baja, pero su dolor llenaba la cabana. Jimena bajó la mirada. Lo siento mucho. Extendió la mano, despacio, y rozó la suya. Él no se apartó. Debe haber sido una mujer muy especial. Lo era, respondió él, sin apartar los ojos de la mezcla. Pequeña, delicada, siempre sonriente. Todo lo opuesto a... Se detuvo, tarde. A mí terminó ella, con una sonrisa triste pero sincera. Tlacael frunció el seno. No puedes decir. No te preocupes, interrumpió Jimena. Sé exactamente qué clase de mujer soy. Y qué clase no. Hubo un silencio largo. No tenso. No incómodo. Solo. Honesto. Esa noche, Jimena no durmió bien. Sonó con la mansión, con los escalones de mármol, con el baile, con su madre observándola desde el balcón, cuchicheando, despertó sudando, con el corazón en la garganta. Salió de su habitación y encontró a Tlacael sentado afuera, bajo el cielo estrellado. Él no se sorprendió al verla. Solo señaló el banco de madera que había construido semanas atrás. Un espacio que se había convertido en su punto de encuentro nocturno. No puedes dormir, ¿no admitió ella? A veces, el pasado vuelve en forma de pesadilla. Tlasel asintió. Yo sueño con fuego, con gritos, con su rostro entre las llamas. Se miraron. Ambos eran sobrevivientes de algo. No solo de la guerra, sino de expectativas, de heridas invisibles, de ausencias que dolían más que las presencias. ¿Tu familia te trataba mal?, preguntó él. Directo, no me trataban. Me administraban. Como un terreno estéril. Como un problema sin solución. Aprendí a calar, a sonreír, a comer a escondidas, a leer a escondidas, a llorar sin hacer ruido. Tlasel bajó la cabeza. Eso también es una forma de prisión. Lo sé. Al día siguiente, mientras Jimena curaba una herida en el brazo de Tlacael provocada por una trampa de caza, él la observó con una intensidad distinta. Tus manos, murmuró. ¿Qué tienen? No tiemblan, no vacila. Sanan. Ella sonrió. Solo hago lo que puedo con lo que sé. Lo que hace, transforma. Jimena sintió que el corazón se le apretaba. No estaba acostumbrada a palabras como esas. Palabras que hablaban de utilidad, de admiración, de respeto. Años de desprecio familiar no se borran de un día para otro. Pero en ese momento, mientras aplicaba la pomada con cuidado sobre su piel bronceada, una grieta se abrió dentro de ella. Y por esa grieta entró algo tibio. Algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Días después, Tlacael le trajo una planta que no reconocía. No la conozco, admitió él, pero la vi creciendo entre piedras, solitaria, y pensé que era como tú. Yo, resilient, solitaria, hermosa sin pretender serlo. Jimena se rió. No como las damas educadas, sino como ella, libre, clara, vibrante. Y en los ojos de Tlacael, algo se suavizó. No eran esposos aún, ni amante, ni siquiera amigos completos, pero eran dos seres rotos que comenzaban a reconocerse en el otro. Y eso, a veces, es más poderoso que el amor a primera vista. Es el amor a través del dolor. El amor que se construye con tierra, hierbas y cicatrices. Tus manos no vacilan, sanan. Solo hago lo que puedo con lo que sé. El sol del desierto no tiene piedad, pero tampoco tiene favoritos. Broncea a todos por igual. Y a Jimena la bronceo sin permiso, sin maquillaje, sin filtros.
Su piel, antes pálida y protegida por abanicos, sombreros y sombrillas, ahora brillaba con un color tostado que hablaba de trabajo, de intemperie, de transformación. Ya no se movía como una dama aristocrática que se preocupa por la postura. Caminaba con paso firme, hombros relajados, manos ocupadas. Ya no pedía permiso para existir. El jardín medicinal detrás de la cabana era pequeño, pero cada día florecía un poco más. Había aprendido que hierbas resistían el calor seco, que raíces necesitaban sombra, que combinaciones aliviaban el dolor de cabeza o los calambres menstruales. Era como aprender un nuevo idioma, pero con la tierra como diccionario. Y entonces ocurrió. El primer paciente, un guerrero apache, herido en el muslo por la mordida de un coyote. No confío en las medicinas blancas, dijo, frunciendo el ceño, mientras miraba a Jimena con recelo. Tampoco confío en los salones de baile, respondió ella, pero aquí estamos. Tlacael la miró de reojo, apenas conteniendo una sonrisa. Jimena se arrodilló, limpió la herida con agua hervida y joyas de gobernadora, y aplicó una pasta de barro mezclado con resina de ocote y polvo de árnica. Todo con una calma que desarmaba. Tendrás fiebre esta noche, advirtió, pero si sigues mis indicaciones, no perderás la pierna. El guerrero no respondió, pero tampoco se fue. Días después, volvió. Funcionó, admitió en voz baja. Tienes algo para el dolor de espalda de mi madre. Así empezó todo. En cuestión de semanas, la noticia se esparció por los campamentos cercanos como el viento sobre la arena. La mujer blanca del desierto puede curar lo que otros no pueden. Y comenzaron a llegar niños con fiebres, mujeres con partos complicados, guerreros con heridas de batalla infectadas, ancianos con dolores crónicos. Jimena no tenía título médico, ni diploma, ni permiso. Solo su memoria, su intuición y las enseñanzas de una abuela que el mundo había ignorado por demasiado tiempo. Pero la gente no le pedía papeles, le pedían alivio, y ella se lo daba una tarde, mientras preparaba una infusión para la tos de un bebé. Tlacael entró a la cocina con una expresión que no había visto antes. No era admiración, ni sorpresa, era orgullo. El jardín crece, dijo, y también los pacientes, bromeó ella. Hoy vinieron 6. Mi gente confía en ti. Jimena se detuvo. La frase la golpeó con más fuerza que cualquier cumplido social. Nadie había dicho eso de mí antes. Yo también confío en ti, añadió él, con seriedad. Ella lo miró, pero no dijo nada, porque a veces el alma se llena tanto que no encuentra palabras para no derramarse. Esa noche, compartieron debajo la luna. Como ya se había vuelto costumbre, Tlacael, quien al principio no soportaba la idea de tenerla cerca, ahora construía bancos, servía infusiones y esperaba las noches con una paciencia casi infantil. ¿Extrañas tu vida anterior?, preguntó él, sin rodeos. Jimena pensó un momento. Extraño a mi abuela. Fue la única persona que me vio sin desprecio. Pero no extraño el peso de las expectativas, ni las miradas de lástima, ni los cuchillos disfrazados de halagos. Aquí tienes libertad, dijo él. Y propósito, añadió ella. No sabía lo importante que era tenerlo, hasta que lo encontré. Hubo un silencio, pero no era incómodo, era cálido, como una manta tejida a mano. Días después, una joven mujer apache llegó a la cabana. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la barriga redonda de un embarazo avanzado. Su bebé no se movía desde hacía horas. ¿Puedes ayudarla?, preguntó su esposo, desesperado. Jimena asintió. El parto fue largo, doloroso, complicado. Y cuando el llanto del bebé finalmente rompió el aire de la cabana, los presentes se miraron como si hubieran presenciado un milagro. La madre le tomó la mano. Eres como las parteras de antes, susurró, pero con manos nuevas. Esa noche,
Jimena no pudo dormir, no por preocupación, sino por algo que no recordaba haber sentido nunca. Satisfacción. Pasaron los días, y Tlacael la observaba, siempre en silencio, siempre con respeto, pero con una mirada que ya no era de obligación, era de necesidad. No la necesidad de quien debe tolerar, sino la de quien desea compartir. Compartir el fuego, el pan, el cansancio, la vida. Nunca pensé que una mujer como tú pudiera florecer aquí confeso una noche. Te imaginaba frágil, rota, dependiente. Y yo nunca pensé que un hombre como tú pudiera ser tan generoso en el silencio, respondió ella. Se miraron. La distancia entre ellos era mínima. Física, emocional, humana. Jimena se inclinó un poco más. Sus labios se rozaron apenas. Fue un beso sin promesas, sin urgencia, sin fuego, pero con raíz. Porque el amor que nace desde la tierra tarda en crecer. Pero una vez que brota, es casi imposible arrancarlo. El beso había sido suave, apenas un susurro entre dos heridas que se reconocían. Pero su eco vibraba en cada rincón de la cabana, incluso días después. Desde aquel instante, nada fue igual. Tlacael hablaba más, sonreía más. Jimena dormía mejor. El trabajo se hacía en silencio, pero ya no era silencio de distancia, sino de sincronía. Él cazaba, él las sanaba, él recolectaba raíces, ella las transformaba. Por las noches, preparaban infusiones uno junto al otro, como una pareja que se había formado no por imposición, sino por elección. Una elección muda, pero poderosa. La comunidad también lo notaba. Los guerreros la saludaban con respeto. Las mujeres le ofrecían semillas para su jardín medicinal. Los niños la seguían como si fuera una especie de madre extraña que sabía curar fiebres y fabricar caramelos con yugo de tuna. Jimena, por primera vez en su vida, se sentía suficiente. Pero la felicidad, como el desierto, rara vez permanece tranquila por mucho tiempo. Una mañana, mientras recolectaba flores de manzanilla para secar, escuchó un sonido que no pertenecía a ese mundo cascos de caballos. Muchos, acercándose a gran velocidad. Un estremecimiento subió por su espalda. Dejó caer la canasta y corrió hacia la cabana. Tlacael estaba en posición de alerta, su mirada clavada en el horizonte. Reconocía los uniformes incluso desde lejos. Es el ejército mexicano, murmuró. Y no vienen en son de paz. Jimena palideció. Una sombra del pasado le apretó el pecho como una garra invisible. ¿Qué hacemos? Escóndete, ordenó él con voz baja pero firme. Yo saldré a hablar, pero ya era tarde. Los soldados los habían visto. Y al frente, montado en un caballo blanco, estaba Rodrigo Vázquez de Coronado. Su hermano, impecable, como siempre. Uniforme perfecto, bigote recortado al milímetro, mirada de hielo. Descendió del caballo con la lentitud calculada de quien sabe que impone solo con existir. Jimena dijo, como si pronunciara un diagnóstico, he venido a llevarte a casa. Ella no se movió. Esta es mi casa. Rodrigo la dio la cabeza, desconcertado. Sus ojos recorrieron el jardín de plantas, la cabana de adobe, el vestido sin corse, el cabello suelto y tostado por el sol. Mira lo que dejas convertido, murmuró. Una salvaje, viviendo en una choza, curando indios con barro y supersticiones. Llamo felicidad a despertar sabiendo que tengo valor, respondió ella, sin levantar la voz, a poder ayudar a otros, a vivir sin miedo ni vergüenza. El capitán militar que la había escoltado meses atrás se adelantó con unos documentos en la mano. Señora Vázquez de Coronado, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Tiene derecho a regresar con su familia. Tlacael se adelantó como un muro. Nadie la está reteniendo. Está aquí por elección propia. La tensión era tan densa que incluso el viento parecía contener la respiración. Los soldados rodearon a la pareja.
Las armas apuntaban. El pasado apuntaba. Jimena sintió que su garganta se quebraba. La burbuja de felicidad que había construido comenzaba a deshacerse. «Está bien dicho con voz quebrada. Iré con ustedes». Clackle giró hacia ella, incrédulo. «No, no vas a hacer eso. Si peleas, te matarán», susurró. «Y no voy a permitir que mueras por mí». Él la sostuvo por los hombros, con furia contenida y amor desesperado. «Construimos algo hermoso aquí. No dejaré que lo destruyan». Jimena tocó su rostro con ternura. «Si me amas de verdad, déjame protegerte. Prometo que encontraré la forma de volver». El viaje de regreso fue un calvario. El carruaje traqueteaba sobre el polvo, pero lo que más dolía era el silencio. Jimena iba sentada entre dos soldados, como una prisionera. Rodrigo cabalgaba al costado, sin decir una palabra, hasta que lo hizo. «¿Realmente te ama?», preguntó, casi con curiosidad. Jimena lo miró. «Sí, yo a él. Es el primer hombre que me ha visto completa, no como un problema que hay que resolver». Rodrigo bajó la mirada. «Padre dice que serás enviada al convento de las Hermanas de la Caridad. Dice que tu alma necesita purificación». Jimena no respondió de inmediato. Había oído hablar del lugar. Aisladas, silencio forzado, penitencia, mujeres quebradas encerradas entre muros dorados. «Y tú», preguntó, «¿tú también crees que necesito purificación?». Rodrigo no respondió enseguida. Su voz tardó en salir. «Creo que encontraste algo real, algo que padre nunca tuvo. Creo que él te odia por eso». Por primera vez, Jimena vio a su hermano no como el emisario del castigo, sino como una víctima colateral de un sistema que los había aplastado a todos. Y se preguntó si podía sembrar una duda en el corazón de Rodrigo. ¿Cuántos más podían despertar? Cuando llegaron a la mansión, el sol se estaba poniendo. Don Patricio los esperaba en el portal, pero no esperaba ver a una mujer como la que descendió del carruaje. Una mujer erguida, con la piel dorada por el sol, con una mirada firme y una voz que no temblaba. «Te ves diferente», murmuró él, desconcertado. «Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo», respondió Jimena. La guerra no había terminado, pero por primera vez estaba lista para pelearla. La noticia se esparció como pólvora. La hija desaparecida de don Patricio Vázquez de Coronado había regresado, no desde un convento, ni desde una visita al campo, sino desde la frontera misma, donde los salvajes apache la habían tenido según rumores como prisionera. Al mediodía siguiente, la mansión estaba rodeada de carruajes, abanicos y bocas abiertas. Mujeres con corsés apretados murmuraban sobre la desgracia y la vergüenza de la familia. Caballeros jóvenes hacían apuestas sobre cuán danada estaría Jimena después de su tiempo entre bárbaros. Pero lo que nadie esperaba era verla aparecer en el balcón principal, erguida como una reina. No llevaba cors, no llevaba joyas. Llevaba el mismo vestido sencillo con el que había llegado, y una dignidad que silenciaba incluso los cuchillos más venenosos. Dentro de la mansión, don Patricio estaba furioso. La había encerrado en su antigua habitación, con la orden de no salir hasta la llegada del padre Sebastián, directo del convento de las Hermanas de la Caridad. El hombre al que había enviado cartas durante semanas, preparando el destino de su hija rebelde. El sacerdote llegó esa misma tarde, vestido con sotana negra, cruz de plata al pecho y una expresión compasiva que rozaba la condescendencia. «Hija mía», comenzó, al entrar a la habitación, «entiendo que has pasado por una experiencia muy dura. El contacto con culturas paganas puede confundir el alma». Jimena lo observó en silencio. Ya no tenía miedo de los hombres que hablaban con voz baja para esconder su violencia. «En el convento te ayudaremos a reencontrarte contigo misma», continuó él. «A través de la oración, la penitencia y el silencio, podrás recuperar la pureza perdida».
Ella sonrió, no con burla, con lástima. Padre respondió con voz firme, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora. El sacerdote parpadeó. He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros continuo, sanando enfermos, aliviando dolores, sosteniendo manos que nadie más quería tocar. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué es virtud. El padre Sebastián intercambió una mirada incómoda con don Patricio, que había estado escuchando desde el umbral. He decidido no ir al convento, dijo Jimena con calma, y no permitiré que destruyan lo que he construido. Don Patricio entró de golpe. No tienes opción, Ruggiero. Mientras vivas bajo este techo, obedecerás. Entonces no viviré bajo este techo. El silencio fue tan profundo que se escuchó el tic-tac del reloj de péndulo en el salón contiguo. Doña Guadalupe, que había estado sentada en la sombra de la habitación, se levantó lentamente. Jimena, ¿qué te ha pasado? Nunca hablaste así. Ella la miró con una mezcla de ternura y compasión. No con odio, con claridad. Lo que me pasó, madre, fue que aprendí a valorarme. Hizo una pausa. Aprendí que mi valor no depende de un apellido ni de un marido aprobado por la sociedad. Mi valor está en lo que puedo aportar, en las vidas que puedo tocar, en las almas que puedo sanar. Doña Guadalupe tragó saliva. Por primera vez en años, realmente ve a su hija, no como una decepción, sino como una mujer completa. Y entonces, desde el horizonte, se escuchó un sonido lejano. ¡Cascos! Mucho. Don Patricio corrió hacia el balcón. Una nube de polvo se levantaba desde el camino principal. Cuando se disipó, reveló una escena que nadie habría imaginado. Tlacael, a caballo, con su túnica de guerra, pero con plumas blancas en el cabello, venía en son de paz. Y no venía solo. Lo acompañaban guerreros apaches, mujeres mexicanas vestidas humildemente, hombres mayores, niños, todos cabalgando detrás de él, como si se tratara de un éxodo de almas que creían en algo o alguien más grande que el miedo. ¿Qué significa esta intrusión? Tronó don Patricio desde el balcón. Tlacael alzó la mirada. Vengo a reclamar a mi esposa. La palabra flotó como un rayo entre las columnas de mármol. Ella fue tomada en contra de su voluntad, continuó él. Y la quiero de vuelta. Jimena ya estaba bajando las escaleras, sin esperar permiso. Deténganla, gritó su padre. Pero nadie se movió. Ni criados, ni sirvientes, ni madre, ni hermano. Todos miraban a Jimena correr hacia el patio, donde Tlacael desmontaba como un jaguar. Se abrazaron como si no hubiera tiempo. Como si la historia no importara, como si solo el presente y su promesa tuvieran valor. Pensé que no volvería a verte, murmuró ella, temblando. Prometiste regresar, respondió él, pero decidí no esperar. Vine por ti. Y entonces ocurrió algo aún más impactante. Un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, se adelantó. Mi nombre es Miguel Herrera, dijo. Esta mujer salvó a mi nieta cuando los médicos de la ciudad la daban por muerta. Mi esposa sufría dolores crónicos hasta que ella la curó con sus plantas. Una mujer joven habló de un parto que Jimena había asistido sola. Un anciano contó cómo le evitó la amputación de una pierna. Uno por uno, dieron testimonio de la sanadora, de la mujer que había elegido la tierra, el polvo y el amor, en lugar de la obediencia, el oro y el apellido. El padre Sebastián observó todo, atónito. He dedicado mi vida a servir a Dios, dijo al fin. Y sé reconocer una vocación verdadera cuando la veo. Interferir con eso sería interferir con la voluntad divina. Don Patricio miró a su hija y no vio a la niña que comía dulces a escondidas. Vio a la mujer que ya no le temía y entendió, con una punzada de terror, que ella no podía controlarla. El patio de la mansión Vázquez de Coronado, testigo de tantas fiestas elegantes y humillaciones sutiles, ahora era escenario de algo radicalmente distinto, una revolución silenciosa. Frente a los estandartes del apellido,
frente a los mármoles talados, frente a los criados vestidos de gala, se alzaban campesinos, indígenas, mujeres humildes, hombres que habían trabajado la tierra y curado sus cuerpos gracias a las manos de una mujer que ahora se plantaba como un árbol indomable en medio de todos. Jimena no hablaba, no lo necesitaba. Su postura, su presencia, su historia, ya lo gritaban todo. Pero fue su madre, doña Guadalupe, quien rompió el silencio primero. Se acercó lentamente, con los ojos vidriosos. Hija mía, susurró. Perdóname. Estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría, que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas. Jimena la miró, no con frialdad, con compasión. Te perdono, madredillo, con la voz suave, firme. Pero mi lugar ya no está aquí. Mi lugar está con quienes me valoran por lo que soy, con quienes no me pesan, con quienes no me comparan con otras. La abrazo, y en ese abrazo, una herida vieja incrustada desde los 15 años empezó a quebrarse. Tlasael se acercó a don Patricio, con los pasos medidos y la dignidad de un guerrero que no suplica. Señor Dillo, pido la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación por el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo que honre tanto su herencia como la mía. La tensión en el aire era tan densa que nadie respiraba. Don Patricio lo miró como si estuviera frente al abismo. Porque lo estaba. Durante toda su vida había controlado cada decisión, cada boda, cada movimiento de sus hijos, sus tratos, sus alianzas, su fortuna, su honor. Todo estaba construido sobre cimientos de obediencia y dominio. Pero en ese momento, se enfrentaba a algo que no podía comprar ni intimidar. La voluntad libre de una hija que ya no le temía. Su mirada se desvió hacia Jimena. La mujer que había enviado como castigo ahora lo miraba sin rencor, pero con una certeza que lo desarmaba. Había algo nuevo en sus ojos, algo que nunca había visto en los salones familiares, algo que ni el oro, ni el poder, ni el apellido podían otorgar plenitud. Miró a Tlacael. No vio a un salvaje. Vio a un hombre que estaba dispuesto a morir por su hija. Y, más importante aún, a vivir por ella. Miró al grupo de personas reunidas. Escuchó los testimonios. La niña inútil que había querido esconder se había convertido en una mujer que salvaba vidas. Y entonces, algo en el algo viejo, algo oxidado, algo humano se rompió. Con la voz temblando apenas, dijo: «Tienes mi bendición». No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo que atravesó el jardín como una bendición ancestral. Jimena cerró los ojos, no por debilidad, sino para guardar ese instante dentro de sí como una joya sagrada. El instante en el que el apellido dejó de pesar. El instante en el que el amor dejó de ser pecado. El instante en el que fue elegida, no como castigo, sino como compañera. El padre Sebastián, aún de pie a un lado, inclinó la cabeza con respeto. Dios se manifiesta de muchas maneras, dijo, y hoy he sido testigo de una de ellas. Jimena tomó la mano de Tlacael. Nos vamos esta noche, anunció. No como fugitivos, sino como quienes ya no necesitan permiso para existir. Rodrigo, que había observado todo en silencio, se acercó. Padre, no volverá a intentar detenerte, dijo. No después de lo que todos han visto hoy. Ella asintió. Gracias, hermano. No lo digo por ti, añadió él. Lo digo porque si lo intentara, sería él quien perdería la poca honra que le queda. Rodrigo hizo una pausa. Luego agregó, casi en un susurro. Y si alguna vez tengo una hija, quiero que sea como tú. Jimena sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por la inesperada dulzura de una semilla de cambio. Esa noche, la mansión se fue quedando en silencio. El grupo partió de regreso hacia el norte con la luna iluminando su camino. Jimena,
Sentada junto a Tlacael en el caballo, sintió el viento en la cara, no como un castigo, sino como una caricia. La libertad no siempre lega con tambores. A veces lega con el sonido de la tierra bajo los cascos de un caballo, el calor de una mano conocida, y la certeza de que nunca más tendrás que pedir permiso para amar, ni para existir. 5 años después, el mismo sol del norte seguía quemando la tierra, pero ya no era el enemigo que abrazaba la piel de una forastera. Era el sol que alimentaba un jardín medicinal próspero, el que maduraba frutas silvestres en los bordes de una comunidad que antes no existía. Donde una vez hubo una cabana solitaria de adobe, ahora se alzaba un pequeño centro de salud, construido con manos apache y ladrillos mestizos. Mujeres de distintos orígenes llegaban a aprender sobre plantas, partos, curación. Hombres acudían por consejos, no solo médicos, sino de vida. Y en el porche, sentados como si todo esto hubiera sido siempre parte del destino, estaban Jimena y Tlacael. Ella, con el cabello recogido en una trenza larga, una falda sencilla y los pies descalzos. Él, con una camisa de lino sin botones, sosteniendo una taza de té con una ramita de romero flotando. A sus pies, 2 niños jugaban entre las flores, una niña de rizos oscuros y ojos como fuego. Un niño de piel bronceada que corría con la risa de quien nunca ha conocido la vergüenza. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tlacael, como solía hacerlo de vez en cuando. Ella no respondió de inmediato. Observó a sus hijos, a las mujeres que en ese momento recolectaban hojas, a los jóvenes que construían una nueva vivienda al fondo, a la vida que había brotado desde las ruinas de lo improbable. Jamás respondió. Al fin, encontré mi lugar en el mundo. Encontré propósito. Encontré amor verdadero. ¿Qué más podría pedir? Tlacael la miró con ternura. Cuando te conocí, pensé que eras una imposición, una carga, un castigo. Yo pensé que tú eras mi sentencia de muerte, sonrió ella. Que pocos sabíamos. La comunidad que habían fundado había crecido sin permiso, sin planos oficiales, sin la bendición de ninguna autoridad, pero con algo más fuerte que todo eso: necesidad. Había colonos que huían de la represión, indígenas de distintas tribus que buscaban un espacio neutral, mujeres que escapaban del yugo familiar, jóvenes que no encallaban en ninguna parte. Jimena los recibía a todos. Aquí nadie es un error, decía. Aquí nadie es demasiado o muy poco. Aquí todos somos, simplemente, humanos. Su fama como sanadora había cruzado estados. Algunos la llamaban la señora del polvo que cura. Otros, la bruja buena del norte. A ella no le importaban los nombres. Lo que sí le importaba era ver a una niña dormir sin fiebre, un guerrero regresar caminando, una madre sobrevivir a su parto. Su vocación no se medía en estatus, se medía en cicatrices quebradas. Una noche, mientras sus hijos dormían, Tlacael se sentó junto al fuego con una caja de madera en las manos. Esto era de mi abuelo, dijo. Me lo dio cuando era niño, antes de su último viaje. Jimena abrió la caja. Dentro había un collar de cuentas de obsidiana y turquesa, y una pequeña joya de papel doblada con cuidado. La abrió. Era un juramento, una promesa escrita en lengua náhuatl, traducida fonéticamente por generaciones. Prometo honrar con mi sangre lo que mis palabras no puedan sostener. Tlacael la miró. Nunca lo usé. Nunca encontré a alguien con quien pudiera pronunciarlo. Hasta ahora. Jimena sintió el corazón latir como tambor de guerra. ¿Estás seguro? Estoy vivo. Estoy en paz. Estoy contigo. No hay mayor certeza que esa. Se tomaron de las manos. Y frente al fuego, entre susurros, pronunciaron votos que no necesitaban testigos ni iglesia. Solo tierra, viento y la memoria de quienes vinieron antes. Porque ese amor no nació en un altar.
Nació en la ceniza, en la herida, en la semilla abandonada que decidió brotar. Un mes después, recibieron una carta. Venía de Rodrigo. Había renunciado a la vida política. Se había casado con una mujer humilde de Veracruz. Les agradecía, sin decirlo directamente, por mostrarle que el linaje sin alma no era nada. Ayuntaba una pequeña caja. Dentro, un relicario de oro con una inscripción grabada a mano. Castigada por su cuerpo, amada por su alma, Jimena lo sostuvo entre los dedos. Y por primera vez, lloró. No de tristeza, no de nostalgia, sino de plenitud. Porque entendía que lo imposible ya no existía. Que el juicio ya no le pertenecía a nadie. Que su vida no era una reacción. Era una decisión. Ese atardecer, con el cielo pintado de oro y carmesí, se recostó en el hombro de Tlacael mientras sus hijos reían entre las flores medicinales. Ahí pensó, lo que comenzó como un castigo se convirtió en el regalo más sagrado de su existencia.